Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflicto del siglo XX aquí por TLB1. Hemos regresado después de un impasse, pero ya con la presencia nuevamente del colega, y no obstante amigo, Raúl Canicova, que se está recuperando espléndidamente del trance que ha pasado y se lo ve muy bien. Sí, que yo quería agradecer a la gente que se preocupó y que mandó mensajes, y uno en México, a quien especialmente le agradezco, porque me consagró la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de América, y de la cual yo soy devoto. Muchas gracias. Bien, la Virgen de Guadalupe, mi padre cuando viajó a México trajo también, no era muy religioso, pero trajo una postal y la veneraba, así que debe tener su impacto, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, los programas de acá de Juan Manuel Suaje están consagrados a la Virgen de Guadalupe. Todo en TLB1 es siempre. Yo personalmente lo hice a la Virgen del Rosario, ¿no? por la defensa de Buenos Aires, a la Virgen del Rosario me dio resultado, pero la de Guadalupe no la descuidé, pero quiero decir, ni la de Wuhan tampoco, pero de cualquier manera, alguien de México puso, pedimos a la Virgen de Guadalupe que se recupere. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias a la persona que escribió. Y ahora vamos a tocar. Retomamos el contacto. Recordemos que el último programa que hicimos en minoría con Horacio se había referido a todo el tema de producción de guerra, ciencia y tecnología. En este programa y el siguiente vamos a hacer un desarrollo del tema Fuerzas Especiales y Tropas de Élite. Un breve concepto preliminar, después lo desarrollas vos que sabés más del tema. La diferencia básica que yo encuentro, una diferencia rudimentaria, es esta. Fuerzas Especiales fueron aquellas fuerzas de tipo comando, integradas por grupos pequeños de hombres, de militares, para desarrollar operaciones específicas y normalmente detrás de las líneas enemigas. Operaciones de sabotaje, operaciones de captura, de asesinato, etcétera, pero focalizadas. En cambio, cuando hablamos de tropas de élite, nos referimos a fuerzas de línea, fuerzas que estaban en el frente de batalla, ¿no? Y como los Marines norteamericanos o las Waffen-SS o los Rangers también norteamericanos. Las operaciones de Rangers, por lo que yo sé, no sé vos, se basaron mucho en la experiencia de los comandos británicos. Por lo menos dan que los Rangers norteamericanos, que fueron desarrollados después de la guerra más que nada. Pero en la guerra intervino en el desembarco de Anzio en Nettuno y llegaron los muros de Roma. Y ahí lo recibió una división que vos, como dirías, de élite, pero de la policía, la 16 División Reichsführer SS, que directamente los hizo desaparecer, porque se rindieron o porque murieron. Pero los liquidaron los Rangers en los muros de Roma. Claro, en el 44. Actuaron poco, actuaron en ahí actuaron. Cosas puntuales, por ejemplo, caminos o piezas de artillería enemigas. Sí. Así que no, hecho este concepto rudimentario, no sé si vos querías desarrollar un poco los antecedentes, porque no tenía precedentes. Lo que has dicho del número es muy importante, porque puede haber divisiones, incluso grupos de divisiones de fuerzas de élite, como un grupo de ejércitos, incluso de Waffen-SS o de la Guardia, es una cantidad enorme de gente. Sí, claro. Mientras que la tropa especial generalmente son muy pocos, porque más deben ser pocos, porque es una cuestión de infiltración. Por las especificidades. De infiltración, claro. Este programa además se ha hecho porque lo requerían mucho de los televidentes, por eso también hemos pensado en que era necesario, ¿no? No, el concepto de tropa especial surge ya, quizá no se lo llamaba así, pero en la Edad Media, digamos, algunos grupos de las quenetes estaban más, o de los tercios españoles, era una tropa de élite, los genízaros del Imperio Otomano también eran tropa de élite, generalmente por preparación y armamento, excelente preparación y magnífico armamento. Si es chico es un grupo de comando, si es numeroso es una tropa de élite. Generalmente tenían privilegio en obtener las armas más modernas. Retribuciones, claro. condecoraciones, ese tipo de cosas que hacen al orgullo y cosas más concretas, materiales. Pero aclaremos lo siguiente, no sé si lo dije antes, que en este programa vamos a ver fuerzas especiales y tropas de élite aliadas y en el próximo las del eje.
Perfecto, pero en la Primera Guerra Mundial se desarrolla más este concepto. Las fuerzas especiales, si hemos de hacer caso a los libros los biográficos como Lawel Zoma y otros de Lawrence de Arabia, tenía tropas especiales para, sobre todo el famoso ferrocarril Berlín-Bagdad, digamos, cortar la comunicación. Sí, de alguna manera la legión árabe que mandaba Lawrence y después Gluck Pasha son tropas especiales, tropas de élite, claro. Sí. Tropas especiales un poco más numerosas, ya unidades, digamos, ya se transforman, a veces es un poco confuso el límite, pero ya a partir del 17 se dan cuenta de que la guerra de trincheras es estéril y que la única forma de atravesarlas es con unidades especiales que puedan abrir camino. Ahí surgieron las Stormtrooper. Las Stormtrooper, de la cual Ernst Junger es el famoso escritor alemán Ernst Junger fue capitán de tropas de asalto. Y los Arditi italianos, que también eran para abrir camino en los alambradas, etcétera, ¿no? Así que... Y en la Segunda Guerra ya se va a desarrollar, ya en el periodo entre guerras, este concepto de tener tropas de élite, sobre todo en el Tercer Reich a partir del 34, pues la Waffen-SS va a surgir después, pero la SS en general surge en el 34, ¿verdad? Sí. Es creada en el 29 como organización militar. Claro, como organización, pero digamos como fuerza ya constituida. Sí, como fuerza en el 34, claro, en el 34. Y también en el stalinismo se pensaba en unidades de élite al estilo, por eso se va a hablar de la guardia que tenía la Guardia Roja de la Revolución Bolchevique del 17. Sí. Así que, bueno, vamos a ir al primer bloque. En este primer bloque nos concentramos un poco en comandos británicos, es decir, en fuerzas especiales británicas, que tuvieron, digamos, una especie de modelo sobre otras. Sí, Vicente Talón, que es un historiador militar español notable, en su prólogo al libro de Peter Young, que fue militar inglés importante, dice: los ingleses fueron muy aficionados, dice, a las operaciones de comando, que no tuvieron ningún peso resolutivo en el desarrollo de la guerra, y supieron rodearlas de una excelente cobertura propagandística, en razón de la cual a los comandos se les concedió por parte de la opinión pública aliada una importancia que sobrepasaba con mucho a la que realmente poseían. Algunas operaciones fueron en verdad espectaculares, porque envolvieron a fuerzas de gran envergadura apoyadas por dispositivos, sobre todo marítimos, considerables. Los comandos navales tuvieron más eficacia, en el caso de Dieppe, en el caso famoso del destructor Campbelltown. Sí, pero lo de Dieppe, que lo mencionamos ahora, es el hecho de que el éxito de Dieppe fue porque se llevaron el código Enigma, aparte de hacer espionaje, más que provocar destrucción en las tropas alemanas. ¿Me permitís una observación importante? Lo hemos comentado ya. Apenas caído Francia, Churchill emite una directiva, bueno, por sugerencia del Estado Mayor, de crear comandos especiales, ¿no? Dependientes de combinación de fuerzas, para hacer operaciones selectivas de sabotaje en el continente, en la Francia ocupada, que tenían en principio una doble finalidad. Primero, generar un estado de incertidumbre, de intranquilidad dentro de la Francia ocupada, que en el primer momento de la rendición se mantuvo bajo una tranquilidad social. Y luego capacitar y contactar y armar guerrillas locales, grupos de guerrilleros locales. Sí. Esas fueron las dos primeras funciones. Ahora, hubo operaciones especiales luego, más adelante, también en Holanda y en Noruega, ¿no? Selectiva. Eran operaciones comando que iban a hacerse. Bueno, hubo una, pero ya eso fue en el 43, la que se hizo contra una planta de agua pesada alemana en Noruega. Sí. Esa fue bien específica y tuvo su eficacia. Sí. Afectar a Peenemünde, donde estaba la base, siempre la cosa de agua pesada en Noruega afectaba a Peenemünde directamente. Por eso, el arranque fue en el 40, formal, por creación de un cuerpo, no sé si tenía una denominación especial,
pero apenas caído Francia. Y de allí se generaron una serie de operaciones. Las operaciones comando puntuales eran para levantar la moral en el 41. Sí. Y eran espectaculares, porque además se filmaban y se pasaban, y todavía hay mucho documental donde uno ve mucho humo, mucho incendio. Pero la idea de Churchill es fundamental, lo que dijo acá Héctor, porque Churchill, vos fijate que ya que en el 43 y 44 manda a su hijo, Randolph Churchill, a Yugoslavia para integrar las tropas de Tito que estaban vistas. Chile se las declaró ejército regular y lo obligaron al rey a decir que era el ejército regular de Yugoslavia, pero además él las veía como una tropa de comando, porque atacaban, tropa de élite que atacaba a los alemanes por atrás, que hacía todas estas cosas. Entonces lo mandó a Randolph Churchill, que estuvo en el Estado Mayor de Tito, que está en la memoria de él, ¿no? Esto no es ningún misterio. Y además con una finalidad particularmente perversa, sí, que era que produciendo atentados iban a generar represalias alemanas. Sí, eso es otra cosa que hay que decir. Iba a envenenar a la opinión pública e iba a hacer que Francia, que durante la ocupación permanecía la población normalmente tranquila, no había hasta una confraternización, ¿no? Y las tropas alemanas habían recibido orden de comportarse bien. París, dicho por los propios franceses, en una fiesta durante la guerra. Porque y hay que ver los testimonios de los grandes escritores, que vivían en París, ¿no es cierto? Yo menciono a Émile Cioran, ¿no es cierto?, que es uno de los principales, no digo los colaboracionistas, que por supuesto, sino los que eran neutrales, como Émile Cioran, que dijo, a mí me lo dijo personalmente, inclusive, los mejores momentos en Francia fueron los momentos de la ocupación. Antes fue un horror, un desastre, y después fue un horror. Eso me lo dijo Émile Cioran, el gran escritor rumano que vivía en Francia y fue el más grande prosista francés de la segunda mitad del siglo XX. Eso lo opinaba él por haberlo vivido, estuvo ahí. Por eso la insidia que no es nueva y que se mantiene hasta nuestros días como una técnica general, ¿no? La técnica de generar discordia, haciendo que un hecho aislado, un atentado, y sobre todo lo más irritativo posible, sea utilizado para deteriorar la opinión pública y generar... Tenés un ejemplo magnífico, ¿sabés en qué? En el atentado de la Vía Rasella en Roma, que engendró en la represalia de las fosas argentinas. Claro, eso es y que el objetivo era ese. De todos modos, generalmente el integrante de un cuerpo especial, un comando, es un hombre absolutamente preparado para eso y disciplinado. No recibe la orden y la cumple. No le importa si es un objeto de alta política, por eso son generalmente eficaces en lo que hacen. Lo que pasa es que a veces es más espectacular que lo que es. Por ejemplo, el asalto inglés a las islas Spitsberg, Lofoten y Vago, allá al norte, bien al norte de Noruega, a principios del 41, la primera mitad del 41, era para levantar la moral. Los alemanes ni siquiera enviaron unidades navales pesadas ni nada. Incendiaron depósitos de aceite, carbón. En Vago, digamos, siguió quemándose el carbón durante mucho tiempo. Ocuparon Spitsbergen, que después en septiembre del 43 los cañoneó el Scharnhorst y el Tirpitz, ¿no? Pero eran como detalles secundarios. No así las fuerzas navales. En eso además tiene mucha más experiencia. Los comandos navales, tanto en Dieppe, donde hubo Rangers para sondeando, la primera vez que hubo un contacto con norteamericanos, entonces sabe poco, fue en Dieppe. La mitad de los hombres eran canadienses. Eran canadienses de unidades clásicas, Canadá, normales. Y hubo algunos grupos comandos para sondear el tema de las defensas alemanas y algunos edificios puntuales, porque se dijo después de que en realidad buscaban una máquina Enigma de la Kriegsmarine, porque le había añadido 2 ruedas la Kriegsmarine, y la verdad que estaban haciendo estragos los submarinos marinos, no la pudieron conseguir hasta marzo del 43. Entonces el Campbelltown en el año 42, para que el Tirpitz no pudiera ir al único dique seco importante que estaba en Francia. El destructor Campbelltown lo estrellaron, comandos navales ingleses, cargado de explosivos, y lo volaron con el dique seco. Ese tipo de cosas sí incide. Pero donde más se destacan los británicos ya son grupos más ampliados. Uno es el famoso Long Range Desert Group, que el mismo Rommel
lo elogia, que eran fuerzas de incursión en el desierto con vehículos ingleses primero y después jeeps estadounidenses, levemente armados, pero muy movibles, con ametralladoras o cañones hasta de 20 milímetros, para atacar líneas de abastecimiento y de suministro del Afrika Korps, puntos defensivos, tanto alemanes como italianos, y también tuvo mucha espectacularidad, pero ya era una cosa en un lugar donde el petróleo y el agua realmente son muy valiosos. Un golpe de mano de estos puede alterar una situación, ¿no? Incluso, bueno, un frustrado atentado contra Rommel, a quien lo estaban siguiendo a ver si podían hacer. Hubo hasta 3, creo, intentos de atentado, y uno fue el más serio. El tema era llevárselo o asesinarlo. Porque Rommel no escapaba a todas las previsiones, incluso a las informaciones que podían tener, porque se anticipaba, atacaba por otro lado. Porque era su genio táctico que lo llevaba a eso, no era un estratega, era un táctico. En las memorias de Rommel, que recogió Little Hart, hace mención en una carta de Rommel a su esposa, Lou, que él llamaba siempre, ponía queridísima Lou, ¿no? Le mandaba parece una esquela diaria de novedades. Me enteré que hubo un atentado en una localidad, no sé si fue cerca de Túnez o qué. Dice, pero me sorprende, dice, porque yo ahí hace tiempo que no estaba, o sea que... Claro, pero la información anterior. O sea, pero era un caso típico de una operación comando, ¿no? Que está. Ahora, los que fueron preparados y operaron regularmente como fuerzas de operación así de sabotaje tras las líneas, algunas de ellas fueron desarrolladas en Asia por los ingleses. Sí, las más importantes son los Chindits, la campaña de Birmania, ¿no? Oficialmente se llamaban grupos de penetración a largo alcance, que tenían como característica principal guerra en la selva, o sea, estaban preparados, por eso había muchos anglo-indios e indios. La mayoría eran indios. Operaban desde la India, porque aquí estaba el famoso Orde Wingate, que era el creador Wingate, que es un personaje interesante. Además tuvo la capacidad de reclutar mucho Gungadin, conseguía mucho Gungadin. Claro. Porque peleaban gurkhas también, peleaban voluntarios indios del Punjab, los voluntarios indios del Punjab, que después tuvieron un revés en Monte Cassino en el 44, y muchos de ellos terminaron formando la Legión Friars Indian, también tropa de élite de las Waffen-SS, Friars Indian. Los ataques a largo alcance, la misión era atacar los nudos de comunicaciones japoneses, provocar desmoralización en el enemigo, los puentes sobre los tantos ríos que hay en Birmania, infinidad de ríos, ¿no? Y los suministros aéreos, ellos señalizaban los lugares para que los Dakota norteamericanos en plena selva largaran suministros aéreos a la resistencia birmana, estos grupos, ¿no? A Wingate se lo tiene como un precursor de la capacitación de lucha contra las guerrillas, porque él había tenido una experiencia interesante en Palestina antes de la guerra, porque en el año 36-39 hubo una serie de disturbios que generaban los árabes contra la dominación británica y también contra la migración judía que se estaba produciendo en Palestina. Aunque de la población que entonces había no llegaba a 1.500.000 total, de los cuales 1.100.000 eran árabes, 500.000 judíos y el resto comunidades cristianas. Él era un gran conocedor del Antiguo Testamento, era un puritano de aquellos. Según me contó un chindi también que vivía en La Boca, que no lo quería mucho a Wingate porque dice que era un fanático. Lo respetaban todos por su valentía. Era metodista riguroso. Él tuvo una serie de conflictos con sus propios mandos, era una personalidad. Ahora, era un sionista fanático, siendo cristiano, aunque de una
de una secta o de una corriente, no sé si evangelista, adventista, que estaba muy jugada al sionismo desde el punto de vista de que reivindicaba ya en su momento la idea del Estado judío. Y él fue el que organizó la tradición Haganá. que se mantiene hasta hoy en muchas, tradición que se mantiene hasta hoy en muchas sectas protestantes. En marzo del 44, después de la famosa Operación Jueves, con apoyo de Estados Unidos, unos 20.000 chindis, tiene un extraño accidente aéreo, ¿no? Él muere en un accidente aéreo. Era muy controvertido el tema porque el costo de sus operaciones era muy elevado. Él era un determinista de esto, Dios lo quiere así, bueno, hay que ir adelante. Él iba adelante, ¿no? Era un hombre de estilo. Por eso dije metodista, después creo que se adventista. Y era cruel. Con los enemigos y con sus propios hombres. Tenía la directiva de que el hombre que quedaba herido y no podía ser evacuado, lo mataban para que no caiga en manos de los japoneses. Sí, lo sabía, además por eso este chindis de la boca, digamos, Johnson, no lo quería mucho. No. Bueno, nos dicen que simplemente para redondear este capítulo, comandos británicos de este primer bloque. La experiencia de que los ingleses fueron realmente precursores dentro del bando aliado de este sistema y que este sistema de comandos, no nos olvidemos que después no solamente fructificó con los Rangers y otros grupos más, sino que, por lo menos en mi opinión, se mantiene hasta nuestros días. Porque las técnicas de guerrilla urbana, sobre todo guerrilla urbana, tomaron mucho de este sistema de provocación. Y aquí en la Argentina, con la subversión, tuvimos una experiencia de ese tipo. Cierto, sí. Bueno, continuamos en el segundo bloque. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido. El revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, y ahora quizá el más famoso de los cuerpos aliados, ¿no? El de los Marines. Claro, continuamos dentro de la temática de fuerzas especiales y tropas de élite aliadas. Y efectivamente, en este segundo bloque vamos a hablar de los Marines, la Fuerza de Infantería Marina norteamericana, que tiene una característica muy importante. Es la cuarta fuerza armada. No, porque normalmente hay ejército, aviación, marina. Pero los Marines, que tienen una tradición desde la época de las guerras de la independencia norteamericana. Hay que aclarar que es infantería de marina. Infantería de marina, sí. Para los de tropas de desembarco.
¿Y qué ocurre? Tomaron relevancia no solamente por distintas operaciones, ya lo habían tenido en la guerra del 98 contra España, en Cuba, en Filipinas. Y antes en la guerra de México a Veracruz. Por eso el himno de ellos se llama el sitio de Moctezuma. El famoso himno de los marines menciona el sitio de Moctezuma. Las colinas de Moctezuma. Las colinas de Moctezuma, sí. The Hills of Moctezuma. Las playas, porque también terminó en África del Norte. Sí, claro, por supuesto, pero digamos, lo de Veracruz fue el inicio famoso, de ser lo famoso en todo el mundo. Claro, pero el apogeo, por así decirlo, de los Marines vino con la Guerra del Pacífico. Sí, claro, ahí la Guerra del Pacífico descargaba por eso la infantería marina. Prueba está que en el Pentágono, el monumento a los Marines, es la famosa toma del monte Suribachi, en Iwo Jima, en la isla de Iwo Jima, ahora te dejo a vos que desarrolle el tema, pero me pareció siempre muy importante. Durante y a posteriori de la guerra, hubo un conflicto interno muy fuerte por la independencia de la infantería de marina, porque el Estado Mayor norteamericano con Eisenhower y otros más no querían que la Armada tuviese una infantería de marina. Entre nosotros, me parece que algún conflicto de este tipo también hubo en la Argentina cuando se creó la infantería de marina, es decir, la rivalidad de fuerza, el hecho de tener y primó por apoyo político del Congreso la existencia de una cuarta fuerza. Una cuarta fuerza que incluso tiene su propia aviación de apoyo. Sí. También, no es aviación naval, simplemente es aviación los marines, de la infantería. La única réplica de eso fue el Tercer Reich con las Waffen, la cuarta rama de las Fuerzas Armadas. Sí. Como toda esta fuerza se caracteriza por un durísimo entrenamiento y un gran espíritu de cuerpo. El marín, no digamos que desprecia, pero se siente superior al resto de las armas norteamericanas, la verdad. Eso se ve en las peleas en los casinos, tanto oficiales, suboficiales como tropas. Ser un marín, además, la prescindencia de las opiniones políticas. La democracia no llega tanto, claro, la independencia, les dan esa independencia. Es curioso, es como la religión extranjera francesa. Tienen un cierto margen de independencia en sus opiniones. Los buscan por la eficacia, no por si son republicanos o monárquicos, porque la religión extranjera está lleno de monárquicos y de antirrepublicanos, y sin embargo a los franceses lo que les interesa es la eficacia de esa tropa. Los marines tienen una especie de ¿cómo se llama?, de franquicia, de carta blanca para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en un escándalo, en una pelea pública, si hay un marín, le dan la razón al marín y no a los otros militares. Aunque sea una pelea de salones. Ahora, los marines originariamente, después no sé si fue lo mismo, eran voluntarios. Originariamente. No sé si se mantuvo ese criterio durante toda la guerra. Lo que pasa es que después hubo que incorporar. Entonces compulsivamente. Eran aquellos que por ese espíritu de cuerpo y todo destacaban y ya influían y decían, no querés ser marín. Lo mismo que a un alemán alto, digamos, con aptitud. ¿Por qué no entras en la SS? Porque además daba prestigio. Ser un marín era muy prestigioso. Es el día de hoy, Como de la aviación naval japonesa. Era por supuesto. Es pertenecer a la crema del país. Entonces eso atrae mucho. Son 474.000 marines en la Segunda Guerra Mundial. Casi medio millón. Yo tenía una cifra que llegaron a constituir en total 6 divisiones y unos 20 y otras unidades, unos 20 batallones también de apoyo. Eran los activos más los incorporados que habían estado en la reserva, porque en el 44 se necesitó incorporar marines, incluso que ya estaban entrenados, pero ya veteranos. Además, había además un proyecto que después no se realizó por las bombas atómicas, que era el desembarco de Japón. Y se había calculado, era terrible, porque calculaban de base 100.000 muertos los americanos. Yo tenía anotado que en total una cifra parecida a la tuya, total durante la guerra fue de 485.000 hombres. Casi 500.000. Tuvieron 85. El libro dice una cosa. Los cocineros, los enfermeros, los que llevaban las valijas son 500.000. 87.000 bajas, de los cuales 20.000 muertos.
Es una ¿Cuántas bajas, Héctor? Bajas 87.000 en toda la guerra. De ellos 20.000 muertos. Y de ellos 20.000 muertos. Que en comparación la proporción no sería tanta porque, como es sabido, los japoneses tuvieron un múltiplo de bajas en relación a los norteamericanos. No solamente por la carga potencial, los bombardeos de saturación, sino también por la mentalidad japonesa de las cargas Banzai y de resistir hasta la muerte. Sí. De todos modos, es dentro de los Marines donde también hay mayor cantidad de medallas del Congreso por sacrificio personal. Exactamente. El espíritu de cuerpo era tan grande que hay 7 u 8 casos entre Iwo Jima y Okinawa de suboficiales o tropas que se han arrojado sobre granadas japonesas para proteger a sus compañeros. Sí, eso está en el... Hubo casos, sí. O sea, es como la Legión, ¿no? Sí, como la Legión española o la Legión extranjera, A mí la Legión, el grito de francés español. A mí la Legión, sí. Ahora, la extensión de sus funciones era efectivamente mayor, porque primero eran concebidas como la cabeza de playa, es decir, el objetivo era la cabeza de playa de un desembarco, para que después tropas regulares desembarcasen, como pasó en Normandía. Pero en el Pacífico no, en el Pacífico toda la guerra en la isla, también dentro de la selva y dentro de lugares terrestres, la continuaban los Marines. Pero los Marines recibían apoyo, por ejemplo en Guadalcanal había unidades de ejército, pero el trabajo duro era de los Marines. En Omaha, la primera oleada es Marines. Omaha, hay que aclarar que la playa de desembarco en Normandía, una de las playas de desembarco. En Ardenas hay una unidad de Marines que es una de las que más resisten. No lo puedo identificar, no recuerdo. Sí, empalideció totalmente. La Guardia Real Británica quedó empalidecida frente a los Marines cuando se enfrentaron con la 12 División Panzer SS Hitler-Jugend, que prácticamente los barrió a la Guardia Real Británica. Sí. Fue sancionada, creo, no tendría que fijarme eso, si Montgomery la retiró del lugar indignado, porque la Guardia Real hizo un papelón frente a la 12 División Panzer SS Hitler-Jugend, que eran chicos de 17 años, ¿no? Mientras que creo que había Marines en Bastogne, en esas zonas que son los que aguantaron más la situación. Y también hubo en Sicilia, pero muy poco. En Sicilia hubo poco, es verdad. La carrera de los Marines en el Pacífico, donde enfrentaron un ejército tenaz y dispuesto a todo, ¿no? Lo cual habla bien de ambos, ¿no? Sí, basta pensar en Taragua, ¿no? Pensemos solamente en el atolón de Taragua, que por supuesto el atolón de Taragua creo que fue una de las más grandes bajas de marines. Para el primer ataque, fue el primer ataque importante de los marines, el atolón de Taragua, en las islas Gilbert, ¿no? Pero lo curioso es que lo que le costó desalojar la isla, tuvieron muchas bajas porque los únicos que se terminaron rindiendo fueron los coreanos, que eran los empleados, trabajaban para cargar cosas y demás. Los coreanos eran los únicos prisioneros que tomaron eran coreanos. Los japoneses murieron todos, inclusive el almirante, que le llenaron de combustible el búnker y le prendieron fuego, ¿no? El almirante japonés que estaba a cargo de Taragua. Pero llegaron los marines. Ahí es donde aprendieron de que era necesario grandes bombardeos de saturación, lanzallamas, blindados y todo eso. Sí, Taragua fue la gran prueba. Y después Saipán, naturalmente Saipán y Guadalcanal. Todas las islas y todas las grandes campañas del Pacífico están los Marines frente a las fuerzas japonesas, por eso sea de ejército. Que en algún momento mencionamos la idea de circundar las islas y seguir, no estaba mal por parte de la estrategia norteamericana, porque sabían que tomar una isla era una masacre segura. Sí la podían tomar, pero a un precio altísimo. Entonces es preferible dejarla encerrada, aislada, y caía solo por falta de abastecimiento, ¿no? Cuando había guarniciones muy grandes, como en la famosa Rabaul, ¿no? El Rabaul, como 90.000 japoneses. Claro, pero Nueva Guinea es una isla muy grande. Yo estoy diciendo las islas que estaban en el camino. Las islas del camino que quedaban, las sobrepasaban. Claro, y las dejaban aisladas. Claro, y se morían de hambre. Lo que pasa es que había algunas que este salto de rana implicaba aeródromos, y las que tenían aeródromos como Taragua, Tinian, todo eso había que tomarlas. Pero cuando dicen hay 90.000 japoneses en Rabaul, MacArthur dice no. Algo así, una expresión como que queden cocinados en su salsa, algo así dijo, y no.
Sí, sí, por supuesto. Y además hubiera el sido costo, no, el costo que tenía el eso. costo hubiera sido Ahora, terrible. yo le atribuyo mucha importancia a esto de cómo, digamos, los marines, justamente por ser aguerridos, se abrieron paso hasta constituir una fuerza autónoma, una cuarta fuerza arma, de las Fuerzas Armadas ¿no? norteamericanas. Porque eso siguió después de la guerra y qué sé yo, hasta de la guerra de Vietnam, fue sostenida fuertemente por Marines. Que ahí también el costo fue enorme, también en Vietnam. Sí, contra claro. una población en realidad movilizada, no era solo... Sí, sí, no era... Además hay otra moral, no te olvides que el problema de la moral, que yo después lo voy a hablar cuando hablemos de la segunda parte, el tema de la moral, quiero decir, el estado del espíritu, que evidentemente no es el mismo en Vietnam que en el Pacífico. Indudable, en la Segunda Guerra, no es incluso para los marines. Además la llegada de las drogas, que entonces no había, las drogas que en Vietnam estaban y no estaban en el Pacífico. Ahora, hay que observar una impronta que tenían estas fuerzas especiales, y particularmente los comandos. Las fuerzas de élite variaba según los teatros de operaciones. La crueldad que aplicaba muchas veces, o la mayoría de las veces, contra el enemigo, ¿no? Sí. En el sentido impietoso, en eso jugó mucho el problema de la población civil, represalias contra la población civil, etcétera. O sea, es, digamos, el aspecto oscuro que tuvieron estas fuerzas especiales, porque era gente así dispuesta a matar exactamente. Por eso te digo, muchos de esos que vos mencionás están en las memorias de, ¿cómo se llama?, del famoso piloto norteamericano. Lindbergh. ¿Cómo? Charles Lindbergh. Charles Lindbergh. En la memoria de Lindbergh hay montones, inclusive los ceniceros hechos con cráneos, ¿no? Todo eso, Generalmente, lo que ocurre en todas estas fuerzas especiales es que hay mandos intermedios que pierden la cabeza. No es desde arriba que se baja. Claro, que no son necesariamente directivas de alto mando. Exactamente. Son represalias a veces. No se puede justificar, pero a veces hay que comprender por lo que ha hecho por ahí la guerrilla con sus compañeros. Encontrarlos cortados en trozos al compañero que estuvo cenando la noche anterior. Es muy difícil no perder la cabeza, ¿no? Pero ojo, hay cuestiones, llamémosle de sadismo. Ahora los documentales han cambiado bastante, han suprimido escenas, pero que años atrás eran muy familiares. Sobre todo en algunas luchas del Pacífico, creo que en particular eso fue en Iwo Jima o en Tarawa, ¿no? De que prisioneros, defensores japoneses que estaban en cuevas, con lanzallamas, los atacaban. Y salía el soldado japonés envuelto en llamas y lo dejaban consumir ahí quemándose vivo. Esas cosas están filmadas por los propios norteamericanos, ¿no? Ahí va mucho en quién está en ese momento en la tropa. Si tiene una tradición familiar o es más creyente o menos creyente, influye en una serie de cosas muy... Lo mismo en el derrumbe espiritual, si lo hay, porque eso es personal, eso ya no es de cuerpo, es personal, el derrumbe espiritual, ¿no? Hay que tener un espíritu de cuerpo extraordinario para que eso no se produzca. Muy difícil. De todos modos, los marines, ese semper fidelis, ¿no? La marcha de ellos, todo, que disciplina, honor, sacrificio, ¿no? Servicio. Por lo menos la Segunda Guerra Mundial lo cumplieron. Están entre tropas de élite. Habría que cubrir algo si tenemos tiempo, pero 2 palabras nada más, porque hubo de ambos bandos, pero también del lado fundamentalmente norteamericano, las fuerzas de paracaidistas, que siempre fueron normalmente preparadas especialmente y para operar detrás de las líneas. Hubo británicos, obviamente canadienses y norteamericanos. La fallida operación de Market Garden, del puente demasiado lejos, sobre Arnhem, que fue frustrada, pero se hizo, creo que tirando 3.000 paracaidistas, y cuando fue Normandía lo mismo, y tuvieron un alto costo en bajas también, por accidentes y por imprudencia de haber sido arrojados en lugares donde había directamente fue una catástrofe. En Normandía tuvieron alto costo, en Arnhem fue una catástrofe. Fue una operación mal concebida, mal diseñada y peor ejecutada. ¿No? Exactamente.
Pero las fuerzas aerotransportadas en general y de paracaidistas en particular siempre tienen un costo muy elevado de bajas porque si llegan a estar esperándolo son muy frágiles en el momento. Incluso las aerotransportadas actuales con helicóptero, ya que estamos, y para ir cerrando, en la operación esta de invierno de Rusia contra Ucrania, la toma del aeropuerto militar de Kiev, al principio, en los primeros momentos de la guerra, se iba a hacer con helicópteros de ataque con infantería aerotransportada. La Unión Soviética creó, y después lo mantuvo, la Federación Rusa, independiente la fuerza de ataque aerotransportada. Hay ejército, marina, fuerza, ahora con Putin, aeroespacial, porque no solo es aviación, sino que el tema de los misiles, y fuerza de ataque aerotransportada. También en Ucrania, las fuerzas de ataque, ¿no? Y dos regimientos ucranianos que estaban ahí los pudieron frenar. Por eso se vino abajo el plan, que era en realidad cambiar el gobierno, no ocupar Kiev, sino cambiar el gobierno, hacer un golpe con un gobierno prorruso, y que el Donbass, ¿no? Que es el Donetsk y Lugansk, las dos provincias, quedara definitivamente para la Federación Rusa. Pero quiere decir que incluso cualquier unidad que está defendiendo un lugar y los ve venir, les produce una cantidad de bajas que... Cité el caso de los paracaidistas porque pues también... Es un tiro blanco directamente. Normalmente, como fueron también en Alemania, son tropas más capacitadas, porque aparte primero tienen que afrontar, que no es un tema menor, ¿no? La experiencia del salto en paracaidistas, etcétera, la aventura que significa llegar al lugar de combate. Y reciben entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, incluso en los tiempos modernos, porque caen sobre el lugar. A veces tienen que defenderse con lo que hay. Sí. Y además con el hecho de que gran parte de las bajas o de los problemas se producen porque, claro, caen en lugares que no son exactamente el objetivo buscado, que fue lo que pasó en Normandía, que gran parte de los paracaidistas fueron tirados detrás de las líneas alemanas y en lugares que no estaban previstos, o también desviados por los vientos, que tuvieron gran cantidad. Incluso se ahogaron muchos en estos barriales. Bueno, hemos concluido el segundo bloque. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bueno, el tercer bloque corresponde a la tropa de élite de la Unión Soviética. Exacto. Dentro de los grupos, eso lo manejás vos bien, pero lo más destacable es la llamada Guardia Soviética, o la Guardia Roja. La Guardia,
que ahí hay que hacer una aclaración de que en realidad no eran tropas especiales, sino era una distinción por mérito de batalla. O sea, la práctica en combate y pasaban a integrar la guardia. La práctica de combate, que creo que estuvo respaldada por una directiva directa de Stalin, era un estímulo, un premio a las tropas que hiciesen que rindiesen más en combate. Por eso la denominación de guardia soviética podía corresponder tanto a una unidad menor, a un batallón, como a una división, como a veces a un cuerpo de ejército. Porque la distinción podía ser individual o colectiva. Si era colectiva, era el mérito. Lo que pasa es que, como pasaba también con las SS, desde que se empezaron a designar y a publicitar como Guardia Roja, ya en ese momento las tropas eran mejor preparadas, mejor equipadas también y más publicitadas desde el punto de vista de las operaciones de heroísmo. Pero y se le duplicaba el sueldo al soldado. También. Tenía un sueldo y los oficiales también tenían una prima, digamos, ¿no? Tenían un tratamiento especial. Además, bueno, había unidades de la guardia en todas las armas. En todas las había la infantería, los fusileros de la guardia, porque la infantería lo llamaban fusileros. Exactamente, fusileros. Soviética, artilleros de la guardia, que eran los que estaban a cargo de Katyushka. El remoto origen es la guardia bolchevique de Lenin, ¿no? Es claro, la palabra fue tomada por la Guardia Roja de la Revolución bolchevique del 17. Claro, que surgió porque observando el regimiento de guardia de los zares, el regimiento Preobajensky, que era el regimiento de guardia, que a su vez era una brigada en combate, ¿no? Era la guardia del zar. Claro, la idea es esa, pero cambiando el zar por el proletariado y la guardia de Lenin. El 18 de septiembre del 41 se da la directiva de que aquellas unidades que habían destacado, incluso aquellos individuos que habían destacado, eran informados a sus superiores y eran incorporados en unidades que se empezó a llamar de la guardia, que llegó a incluir ejércitos. Ejército de la guardia. Como hubo ejércitos Panzer SS, había ejército blindado, ejército de fusileros de la guardia en el 44 ya. ¿No? Y se decía, entiendo, que cuando fue avanzando la guerra y ya la iniciativa a partir del 43 empezó a ser fue tomada por los rusos, que se estimulaba a los nuevos reclutas a que se incorporasen a unidades destacadas como unidades de la guardia, ¿no? O sea, como estimulando a que hubiese una selección, una selectividad del reclutamiento. Y no solo era el tema de la valentía o destacarse en combate, sino que también importaba mucho la preparación. No olvidemos que en la Unión Soviética la mayoría de la población era campesina, bruta, analfabeta. Por supuesto. Las enormes pérdidas que ha sufrido es porque realmente la tropa no distinguía casi, digamos, la derecha de la izquierda en las marchas. Era muy difícil. Era muy difícil. En cambio, las unidades blindadas, únicas unidades que los alemanes respetaban, eso lo dice en la guerra de los Iván, es una historiadora. No es para menos, ¿no? Con semejantes tanques y cosas. Eran generalmente mecánicos, eran gente que tenía un secundario, entonces, claro, era la tropa más preparada. Muchas de esas unidades, que además habían destacado, integraban divisiones blindadas de la guardia y fueron los primeros en tener los T-34-85 de tubo largo, ¿no? En el 43. Se les asignaba a las unidades de la guardia las mejores armas que aparecían. Sí, exactamente. Como el MP-44 se le asignaba a las SS antes que a otras unidades. Y con oficiales de la guardia y del partido se formaban los partisanos detrás de las líneas alemanas, porque los partisanos como tropa de élite, si se puede hablar de tropa de élite, una tropa que opera detrás de las líneas, que eran partisanos, pero las condiciones que les imponía Stalin eran terribles, porque el tipo, es decir, él tenía que traer pruebas de que habían matado a alguien, por eso arrancar, es decir, las torturas y muchas veces la corte de orejas era para llevar orejas ensartadas en un alambre y te las mostraban. Tengo 20 orejas,
de derechas, quiere decir que maté 20 personas o 20 orejas, así que llevaban atadas en un alambre las orejas. Y eso era porque si fracasaban. Y también otro chiste de Stalin, que está en algunos libros, otro chiste de Stalin es que decía, los alemanes no los quieren mucho a los judíos, pónganlos de partisanos. Ellos también los odian a los alemanes, van a pelear contra los alemanes. Si no pelean, los liquidamos nosotros cuando vuelven, por retroceder ante el enemigo. Les hizo ese chiste, se lo mandó. Eso de liquidar por retroceder ante el enemigo es textual, Sí, lo hacía. Se ve incluso en la película esta, Enemigo al acecho, de Stalingrado, como los comisarios tienen una ametralladora pesada. Bueno, por supuesto. Es sabido la orden, la directiva siempre se pasea con la Tokarev en la mano, ¿no? ¡Pac! Que después trajo problemas en Nuremberg, toda la interpretación. La directiva, no me acuerdo el número, me confundo con directiva 40, pero no importa el número. La directiva de Hitler, junto con el plan Barbarroja de invasión a Rusia, que se dio a los meses de matar a todos los comisarios políticos que fuesen capturados, ¿no? Lo que a su vez endureció y hasta exacerbó la resistencia de los comandos, porque esos comisarios políticos que quedaron detrás de las líneas formaban comandos terroristas y ganaron efectividad porque estaban mezclados con la población civil. Y tuvieron una fuente de reclutamiento bastante amplia. Hay noticieros que yo recomendaría que alguien lo buscara con minuciosidad, noticieros alemanes, en donde llegan los alemanes, sobre todo en Estonia, Letonia y Lituania, al comienzo de la guerra, en el 41, llegan y se encuentran que los comisarios políticos están colgando de los árboles, porque la población los mataba a los comisarios políticos, porque los comisarios políticos los obligaban a ir al frente, inclusive en situaciones que era imposible ir al frente, entonces se vengaban sobre ellos, porque si no entonces antes que los mataran los comisarios políticos los colgaban. Hay un noticiero alemán que es impresionante, llegan a un pueblo de Lituania y se encuentran todos los comisarios colgados en todos los pueblos, colgados de los árboles, ya la población los ejecutó. Y hay otros que los están arrastrando. Por eso Stalin, en octubre del 42, en pleno batalla de Stalingrado, pues el comisario político daba órdenes por encima de los militares. Dice que se subordinan a los militares, porque era un desastre. Sí, porque justamente ahí se aplicaba también la regla de atentados particularmente irritantes para generar el levantamiento de la población frente a la represalia que los alemanes hacían frente a esos atentados. Las divisiones de la Guardia creaban una cadena de odio. Es casi un sistema ese, porque en todos lados se aplicó. Es decir, lo aplicaron también en Italia, el caso de las fuerzas argentinas, el caso de Marzabotto. La masacre de Marzabotto es una respuesta a la masacre. Volviendo a la Guardia, Bolonia, la primera, segunda, tercera y cuarta división de infantería de fusileros de la Guardia, y la octava, que en realidad es la 316 de infantería del famoso general Iván Pánfilov, que hay libro, La heroica reserva de Pánfilov, que se distingue en la defensa de Moscú. Es la primera unidad a la cual se le concedía un estandarte especial, que dice Guardia, Unión Soviética, te necesita, en fin, ¿no? Digamos, está bordado. Y claro, de ese estandarte, dárselo a una unidad es como la medalla de oro al valor militar en Italia, que se le da a una unidad completa, como a la división Pasubio, a la división Scheller, digamos, en Rusia, digamos, a la Tridentina. O sea, es una condecoración para toda la unidad, quiere decir que todos participan de esa. Y la otra es en Stalingrado, también la defensa que hace un general de un silo, de una vez, también se le da una condecoración de la Guardia. ¿Cómo podríamos acá, ya que estamos hablando de la Guardia, poner el tema de los batallones de mujeres que los hubo? En el caso de Stalingrado ya lo sabemos, pero además en Narva hubo batallones de mujeres. Que hay una al principio eran puestos de apoyo, pero después hubo mujeres de combate. Sí, exactamente. Y conductoras motoristas, no de blindados, pero sí de... Hay una anécdota muy interesante de un capitán de la CSS que tomaron de Narva, ¿no? Que toman prisioneras y dicen que el olor que despedían era tan atroz que las tenían a 1 kilómetro de distancia, las controlaban
no se querían acercar al campamento por el olor que despedían. Dice que el olor era una cosa terrible, que era mucho peor que los hombres, el olor que despedían las mujeres soldadas. Y bueno, lo que pasa es que estás en condiciones de guerra, la higiene no es muy... Por supuesto, pero eso vale para todos. Yo entiendo que en particular hay un libro creo que era la SS finlandesa, o eran tropas finlandesas que peleaban en el Cáucaso. Hay 2 tomos editados sobre... del Cáucaso a Leningrado. Del Cáucaso a Leningrado. Que son las memorias de 2 oficiales de la dos oficiales finlandeses. Acá las recopiló y las ordenó. Y las publicó el general Alberto Marini. Si no me equivoco, allí se narra como anécdota que las tropas alemanas se encontraron con una unidad de mujeres. Sí, exactamente. Y entonces se frenaron y pidieron directivas a la jefatura sobre qué hacían frente a combatientes mujeres. Sí. Y la respuesta fue, si son combatientes, actúen como si son combatientes. Había y las bajas de mujeres fueron altísimas. Altísimas, pero además hay otro agravante allí, que es en la lucha antipartisana. Las mujeres se caracterizaban, tipo de mujeres se caracterizaban por la crueldad, porque la mujer cuando es cruel, así como cuando es buena, cuando es cruel es terrible. ¿Cómo se llama? Se caracterizaban por la crueldad, eran especialistas en castración, en arrancar lenguas, en romperte la boca para sacarte los dientes de oro. Estamos desviando porque estamos hablando de la Fuerza de Élite de la Guardia. Estamos hablando especiales y acá es partisano, pero un concepto que sí que quede claro. En este caso de la Guardia Roja, hay una diferencia importante, que es que no eran tropas especiales, sino tropas distinguidas, y que había un esquema de mérito en el combate. Era un criterio distinto. Individual o colectivo. Pero insisto que además por la preparación que pudieran tener. Generalmente una unidad de la Guardia, es más, era más reconocida por los alemanes que otra unidad, porque eran más pares, digamos. Además, mejor equipadas, mejor abastecidas de alimentos. En pleno Stalingrado se crea el primer ejército de la Guardia. Llegó a haber 2 o 3 ejércitos de la Guardia. Ejército completo de la Guardia, con varias unidades. La primera formación, la segunda formación también del staff en noviembre del 42. Actuaron en Kursk. En Kursk. Y en Zaporozhye, cuando en Zaporozhye mandaron el ejército de la Guardia del general Popov, que había sido distinguido en Moscú, junto al otro Pánfilov, ¿cómo se llamaba? Pánfilov, exactamente, y Popov se enfrentó con la 5ª división SS Viking, con un regimiento, y el regimiento ese lo puso fuera de combate el ejército de Popov, que era el ejército de la Guardia. Hay que tener un regimiento mandado por el general, bueno, en ese momento no era general, era mayor, Otto Kuhn, un as de ases de las Waffen-SS, que estaba ahí de comandante de regimiento en Zaporozhye, y Manstein le pidió, ¿puede usted hacer esto? ¿Puede usted con esos cañones antitanques frenarme esto? Y le dijo, déjeme 1 hora para pensarlo. Lo pensó 1 hora y le dijo, sí, cuente conmigo, general. Bueno, eso habla bien de ambos combatientes. El primer ejército es el que en Operación Saturno desaloja el Donbass, es el que sufre más cantidad de bajas. Sí, exactamente. Principio del 44, eso fue terrible, Cherkasy y toda esa zona, que ahora es una zona de combate. Y hay una unidad naval que es de la Guardia, la única, que es el submarino S-56. Muy interesante, un submarino condecorado como unidad de la Guardia, que era un submarino de 1000 toneladas, 80 metros, un submarino importante, 4000 HP del 36 votado y en el 41 puesto en servicio, parecido al tipo 9 alemán. Actualmente ese submarino está en el puerto de Vladivostok como buque museo, porque hasta el 57 lo tuvieron los soviéticos. ¿Pero por qué? La carrera es mediocre, hundió 2 mercantes alemanes en el mar Ártico y 2 patrulleras alemanas, pero es el primer submarino que da la vuelta al mundo. En el 42 sale de Vladivostok, cruza el canal de Panamá, apoyado por
por las bases norteamericanas, eran aliados en ese momento, llega a Vladivostok. Va de Vladivostok venía de Vladivostok hacia el... Y va a bases inglesas, después remonta y alcanza el Ártico después de 16.000 millas y 153 días. O sea, en marzo del 43 llega a destino. Entonces le dan la medalla porque es una hazaña, digamos, que dé la vuelta al mundo un submarino. No por mérito, en ese momento. No era tanto por una necesidad militar de traer el submarino a otro teatro, sino... yo creo que fue una cosa propagandística, porque poner un submarino más en el Ártico cuando había submarinos ya operando, donde tampoco se destacó mucho, pero era un buen marinero, el comandante, no un mal submarinista, digamos, en el sentido de que no diezmó ninguna unidad ni nada, pero se capló temporales. No combatió, ¿no? Al final, en su trayecto encontró algunos submarinos que no identificaba, podría haber sido alemanes o otros, y un compañero de él lo hunden los japoneses, creyendo que es un submarino americano. Y se armó un problema porque Stalin no creyó que eran los japoneses, sino que los norteamericanos lo habían hundido, a pesar de que eran sus aliados. ¿Qué año, 44 o 45? No, 42, cuando fue el trayecto de ese incidente que no se supo hasta después de la guerra. Ahora, no sé si tenemos simplemente un minuto para conclusión. Recordamos, en este programa y el que viene vamos a hablar de fuerzas especiales y tropas de élite. Y este primer programa, el primero de los dos, lo hemos dedicado a fuerzas aliadas. Por eso vemos comandos británicos en el primer bloque, Marines y otras fuerzas norteamericanas en el segundo, y estas de la Guardia. El balance, que lo vamos a continuar en el próximo programa, es esta nueva experiencia de guerra formal. Si bien fuerzas especiales y de élite existieron durante toda la historia, ¿no? De una forma u otra, pero esto prefiguró también el tipo de guerra moderna que cada vez se avanza más, donde ya la existencia de grandes ejércitos, grandes cuerpos de ejército, y sobre todo por la tecnología, como lo estamos viendo en los conflictos desde Ucrania hasta el Medio Oriente, ya ha quedado en segundo plano. Ya no interesa la cantidad de hombres ni las unidades, sino que se maneja más por comandos, por fuerzas especiales, que por tropas se pasó de la guadaña al estoque, ¿no? El golpe certero del estoque. El golpe selectivo más puntual que lo estamos viendo. Y además lo que dice Ludwig, ¿no? Son guerras post-heroicas, porque cada vez hay menos contacto con el enemigo. Fíjense los drones, un dron puede transportar, porque hay drones enormes que llevan suministros. Puede detectar sigilosamente y atacar. Pero una vez alguien ponía como caso extremo decir, un civil o militar pero operador de computadora puede decidir desde Estados Unidos dónde cae una bomba en Afganistán cuando fue la invasión norteamericana. Y estaban tomando decisiones. Entonces ya la relevancia de las grandes masas de soldados y grandes cuerpos de ejército ha quedado en un segundo plano. Eso, digamos, es una consecuencia de la experiencia de guerra. En el próximo programa entonces vamos a ver lo homólogo del lado del eje, ¿no? Perfecto, hasta el próximo programa.